Buenas tardes, espero que estés bien. Hoy, lunes 22 de junio del 2020, y vamos a revisar cómo realizar una capacidad del proceso para datos normales, límites bilaterales en Minitab, usando Minitab. Mi nombre es Guillermo Medina y soy fundador de Consulting and Coaching. Muy bien, antes que nada, recordar que la capacidad del proceso, tenemos varios indicadores que nos hablan de ella. Uno de ellos es el CP, otro es el PP, CPK, PPK, y ahorita vamos a ver un par de otros 4 indicadores más. El CP no es más que la capacidad del proceso si tu proceso estuviese perfectamente centrado. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta la media, solamente tiene en cuenta la desviación estándar. El CP y el PP se calculan de la misma manera. La abertura, la amplitud, el espacio que hay entre los límites de especificación dividido entre 6 desviaciones estándar. Pero utilizan 2 desviaciones estándar distintas. La del CP es la desviación estándar que considera la variación dentro de los subgrupos, y la del PP considera la variación, la desviación estándar total, esa cuya fórmula está expresada por un radical, por la raíz cuadrada de cada una de las medias menos los datos elevado al cuadrado, mejor dicho, de la media menos los datos elevado al cuadrado, la sumatoria de todas estas restas y dividida entre la cantidad de datos menos 1. Por eso digo que si tu proceso estuviese perfectamente centrado, tu CP y tu CPK serían iguales, tu PP y tu PPK serían iguales. Por eso se le llama capacidad potencial. Luego tenemos la capacidad real expresada en términos de CP y de CPK, y para esto sabemos que la fórmula nos dice que es el mínimo entre el CPU y el CPL. Y el CPU, que es considerando el límite superior de especificación, es precisamente este límite menos la media dividido entre 3 desviaciones estándar. Y el CP-lower, el CPL, ese es considerando el límite inferior de especificación, la media menos el límite inferior de especificación entre 3 desviaciones estándar. El PP y el PPK es la misma fórmula, lo único que cambia es la desviación estándar. Recuerda, para el PPK utilizamos la desviación estándar que calculamos con el radical, con la raíz cuadrada. Esta es la capacidad real y el mínimo de estos dos, entonces el que nosotros consideramos como el PPK. Estos serían los pasos para llevar a cabo un estudio de capacidad del proceso. Primero definimos las características como paso número 1 que vamos a analizar, y ya sea los procesos, las máquinas y los turnos que se analizarán. ¿Cuál va a ser el sistema de medición que se utilizará? El plan de muestreo, que debe incluir la cantidad de piezas a medir. Esto nos dice cuál es el tamaño de nuestro subgrupo, la frecuencia de medición, responsables de medición, recolección y registro de los datos. Hay que realizar la prueba de normalidad de los datos para ver si siguen un comportamiento bajo una distribución normal, calcular estos indicadores que mencionamos ahorita, CPK, PPK, CP, PP, y al final de cuentas dar los resultados y nuestras conclusiones. Paso número 1, definir las características. Vamos a realizar un análisis al diámetro en un par de barrenos que se realizan a una placa de metal. La especificación del diámetro interior, que es de 25 milímetros, más menos 0.25 milímetros. Este es el sistema de medición que vamos a estar utilizando. Es un bore gauge que se utiliza en el piso de producción directamente y tiene un registro interno MMCC BGD 0045. Este es el plan de muestreo. Vamos a medir 5 piezas de cada uno de los 2 diámetros cada hora. 5 piezas de cada uno de los barrenos cada hora. En los próximos 3 días, ¿quién va a realizar las mediciones? En el turno 1, Juan P., en el turno 2, José G., y en el turno 3, Ana H. ¿Para qué definimos hasta quién lo va a realizar? Para disminuir la variación entre los operadores. Aquí está cómo realizamos la prueba de normalidad de los datos, y para esto me voy directamente a Minitab. Voy a compartirte ahora la pantalla de Minitab. Aquí tengo yo en la columna C2 y C3 los datos que le pertenecen precisamente al barreno 1 y barreno 2 en el muestreo que realizamos para este estudio. Te voy a mostrar una manera muy rápida y sencilla de hacer la prueba de normalidad de los datos. Dado que estamos hablando del mismo diámetro en 2 barrenos distintos, lo voy a hacer las 2 columnas a la vez. Me voy a Graph o gráficas en español, y luego me voy a donde dice Probability Plot, gráfica de probabilidad. Me quedo un segundo ahí nada más para que veas la ruta. Le doy un clic con el botón izquierdo, me aparece esta subventana. Me dice, ¿tienes solamente una muestra o tienes varias muestras? Yo le digo que selecciono que tengo varias muestras, le doy OK.
selecciono las dos muestras que tengo, diámetro B1, diámetro B2, y doble clic a cada una de ellas para que se seleccionen y queden de este lado en la subventana. Simplemente le digo OK y me va a arrojar la tabla de resultados. Voy a hacer la de los datos un poco más pequeña para poder ver la gráfica. Esta gráfica que nosotros vemos aquí, le voy a dar doble clic y luego la voy a hacer un poco más grande. Esta gráfica que nosotros vemos aquí nos está entregando también cierta tabla de resultados. Del lado derecho nos dice que en azul vemos el diámetro B1 y en rojo guinda el diámetro B2. La media de cada uno de ellos es el min, la desviación estándar en cada uno de ellos, y desde aquí nos damos cuenta que la desviación estándar de B2 es mucho mayor, más del doble que la de B1, la cantidad de datos, 335 en cada una de ellas. Este que nos dice AD significa que se realizó una prueba estadística Anderson-Darling de normalidad, y este es el valor resultante en p-value. No es más que la traducción a un lenguaje común estadístico en valores de p-value. Si el p-value es mayor a 0.05, nosotros podemos decir que nuestros datos son normales. Repito, si el p-value es mayor a 0.05, podemos decir que nuestros datos son normales. ¿Por qué 0.05? 5%, que es el alfa con el que normalmente estamos trabajando en la estadística. Aquí vemos la gráfica de los datos en azul, los de B1, cada uno de estos puntos representa cada uno de los datos que tenemos, y en guinda los de B2. Entre más cercanos estén a esta recta de regresión que va adentro, que está mostrada en tanto en azul como en guinda, significa que nuestros datos son más normales. En este caso, nuestras dos muestras son normales. Ahora vamos a hacer el estudio de capacidad. Me voy a estadísticas, y luego me voy a Control Tools, herramientas de calidad. Luego me voy a donde dice Capability Analysis, estudio de capacidad o análisis de capacidad, y selecciono normal porque nuestros datos sí son normales. Selecciono primero diámetro B1, el tamaño de su grupo es 5, porque nosotros dijimos que cada hora íbamos a ir a tomar 5 muestras directamente de nuestro proceso, y lo cual nos iban a arrojar mediciones para B1 y para B2. ¿Cuál es el límite de especificación inferior? 24.75, porque la especificación era 25 más menos 0.25 milímetros, y 25.25 el límite superior. Ya nos realizó lo que es el estudio de capacidad del proceso. Aquí tenemos el estudio de capacidad del proceso para lo que es el diámetro B1. ¿Qué observamos en el cuadro de la izquierda de resultados? Está cuáles son los límites de especificación, cuál es la media de este proceso, 24.85, y desde aquí también me doy cuenta que está cerca del límite inferior. Cuál es la cantidad de datos, 335, y cuál es la desviación estándar overall. Esta desviación estándar overall es la que considera la fórmula del radical de la raíz cuadrada, y es la que nosotros utilizamos para hacer los cálculos de PP, PPL, PPU y PPK. Esta desviación estándar, Wittin, es la que se hace con aproximaciones a través de la variación dentro de los subgrupos, y es la que utilizamos para hacer los cálculos de CP, CPL, CPU y CPK. Nosotros podemos observar en el cuadro de la derecha de resultados que nuestra habilidad potencial, considerando el PP del proceso, es 1.64, lo cual es muy buena, una muy buena habilidad de nuestro proceso. Potencial, si estuviese perfectamente centrado nuestro proceso, ¿qué significa? Que si la media de nuestro proceso, en lugar de ser 24.852, fuera 25, nuestro PPK sería 1.64. Pero nosotros tenemos un problema de localización de nuestro proceso. Estamos muy cerca del límite inferior de especificación. Por lo tanto, nuestro PPK es 0.67. Ya hicimos aquí el cálculo del PPL y del PPU. No tenemos problema con el PPU, estamos muy alejados del límite superior, pero el PPL es el que al final de cuentas es el mínimo de estos dos y es el que manda para quedarnos con nuestro PPK. Nosotros aquí solamente tenemos que hacer un ajuste al proceso, tenemos que relocalizar nuestro proceso para tratar de estar cercanos al objetivo, que en este caso es 25. Aquí tenemos los observados en este cuadro de aquí abajo, los ppm totales. Observados significa que le pertenecen a los datos que nosotros tenemos con base en este. Nosotros podemos decir que 23,880 ppm, piezas fuera de especificación por 1.000.000 de piezas producidas. Muy bien. Ahora voy a hacer el mismo estudio, pero le voy a dar control E. Control E es el último comando que tú utilizaste en Minitab. Lo último que hicimos fue este estudio de capacidad. Le doy control E. Ahora tomo diámetro B2
5 el tamaño de su grupo, siguen siendo los mismos límites de especificación. ¿Qué resultado me está dando para B2? Estamos observando nosotros en B2 que la media de nuestro proceso, que es esta, 25.0151, está muy cerca del valor esperado, que es 25. También podemos observar que la desviación estándar overall es 0.1165, es el doble, un poco más del doble que la desviación estándar que teníamos en el barreno B1, lo cual nos lleva a que nosotros aquí tenemos un problema de dispersión, de variación. Aquí tenemos que trabajar en reducir la desviación estándar. Nuestro proceso está centrado. Nuestro problema es la desviación estándar, que es grande. Por eso es que nuestro PP y nuestro PPK son muy parecidos. No tenemos un problema de localización, sí tenemos un problema de dispersión. Y aquí están las ppms observadas, 32.835. En ambos casos, tanto para barreno B1 como para barreno B2, tenemos un problema. En el primero, en el barreno B1, es un problema de localización relacionado con la media del proceso, y en barreno B2 tenemos un problema de dispersión relacionado con la desviación estándar. Me regreso a la presentación. Estas diapositivas ya fue lo que hicimos nosotros. Aquí está. Ahora lo que sigue es entregar los resultados y las conclusiones, que es básicamente lo que estuvimos mencionando aquí. Te lo dejo un par de segundos por si posteriormente le quieres dar pause a este video y lo puedas analizar un poco más. Aquí la clave es que después tú entiendas por qué, de dónde viene este punto 0.75. Muy bien, lo más importante de todo esto es que empieces a hacer algo distinto si es que te dejó algún aprendizaje esta pequeña sesión. Mi nombre es Guillermo Medina Machaén, aquí está la página de nosotros en Facebook, Consulting and Coaching, y mi Facebook personal es Guillermo Medina Machaén, así me encuentras. Muchas gracias por tu tiempo, esperamos que te haya servido. Si te gustó, dale un like. Si quieres suscribirte a nuestro canal, vamos a estar compartiendo al menos un video por semana para tratar de ayudar a que tenga las personas mayor conocimiento. Gracias, que tengas buena tarde y hasta luego.